Veamos ahora una guía paso a paso sobre la resolución de conflictos con los clientes. Ya vimos en el video anterior algunos enfoques errados y correctos sobre cómo manejar los conflictos con los clientes, pero entonces ahora vamos a ver una guía paso a paso de cómo puedes manejar esos conflictos con los clientes. En primer lugar, es escucha al cliente. Tienes que saber qué es lo que el cliente quiere, entonces tienes que escucharlos, tienes que entender cuál es esa necesidad que tiene el cliente, por qué se están quejando, qué es lo que no están viendo bien, qué es eso que el cliente no entiende o que no está comprendiendo del contrato, o que no está comprendiendo de la entrega que le hiciste o del presupuesto, cuál es esa queja que el cliente está teniendo. Hay muchas personas que escuchan solamente para esperar el momento para ellos hablar, pero no seas así. Recuerda, este es tu cliente, tú tienes que actuar a veces hasta como psicólogo del cliente, entender cuál es la queja, tratar de encontrar la solución, pero escuchar ante todo y tomar notas para entender qué es lo que el cliente está esperando o estaba esperando del trabajo, para que entonces sea más fácil encontrarle una solución al problema. Pero si no escuchas con atención lo que el cliente te está diciendo, entonces nunca vamos a poder llegar a un acuerdo entre ambas partes. Entonces, lo primero y lo más básico es escuchar. También tienes que reconocer. Reconocer es entender que el cliente puede no estar de acuerdo con lo que quiere, porque desde su punto de vista él tiene una necesidad que tú no supiste suplir. Entonces reconoce, tienes que reconocer que el cliente necesita algo puntual que él entiende que no lo recibió o que quizás tal vez no lo recibió del todo. Entonces lo que tienes que hacer es reconocer esa necesidad del cliente, entenderlo y decir, sí, es cierto, tal vez pudiéramos manejarlo así o pudiéramos manejarlo de una manera diferente, es cierto, fallamos o fallé, o tal vez esto, lo otro, además de escucharlo, reconocer que es cierto que hay un problema, si es que lo hay, pero reconocer que hay una forma también de solucionarlo, que hay una oportunidad de cambiar el escenario, que no sea todo negativo, sino que podemos trabajar juntos para solucionar el problema. Así que escucha y reconoce que tal vez hay un problema, reconócelo con él, decir, bueno, sí, mira, es verdad, fallamos aquí, fallamos en la entrega, fallamos en hacer un presupuesto adecuado. Pero entonces ya el cliente está entendiendo de que tú estás de su lado, que tú estás en el mismo bote con él, que no son antagónicos, que no son enemigos, sino que tú estás trabajando en pro de él, de tratar de solucionar lo que es un problema para él. A través de esto, tú vas a mostrar empatía de que el cliente tiene un problema y tú quieres solucionar el problema. Tú estás dispuesto a solucionar el problema. Tú quieres solucionar el problema. Tú estás trabajando junto al cliente para solucionar ese problema. No te veas como que no, reticente. No, yo no quiero solucionar esto. No, es su culpa como cliente que es. No lo tomes así porque al final vas a salir perjudicado tú. Aunque tú pienses que es un cliente conflictivo, al final clientes que están desmotivados pueden traer pérdidas a largo plazo a la empresa. No solamente porque ya no vuelven como clientes, sino porque no recomiendan tus servicios y te dejan malos feedbacks en las plataformas o también en tu ciudad. Así que muestra empatía, muéstrale que sí estás dispuesto a trabajar en pro de solucionar el problema. Pero al mismo tiempo de que le muestres la empatía, tienes que mostrar los hechos. Tienes que hablar con fundamento, tienes que mostrarle el trabajo hecho, tienes que mostrarle el contrato que han firmado, donde está limitado el trabajo que se está haciendo. Tienes que hablar con hechos y mostrar, usted como cliente se queja de esto, pero mire esto. Usted dice que no se le entregó a tiempo, pero mire el correo. Usted dice que se salió de presupuesto, pero mire el presupuesto original. Mire lo que acordamos a nivel de contrato. Entonces tienes que hablar con hechos para que no el cliente no entienda como que tú estás aquí sacando teorías de la nada, sino decirle con hechos y hablarle con hechos y con fundamentos de lo que está pasando desde el punto de vista claro, de decir, mira, usted se queja de esto, pero en realidad dentro del contrato hablamos de esto. O también te di el servicio en esta época, o te di dentro del presupuesto acordado estas cosas. Entonces tienes que hablar siempre con hechos para que el cliente entonces, tal vez el cliente esté confundido, porque recuerda que hay personas que trabajan con múltiples freelancers. Entonces es bueno siempre recordar, mira, pero acordamos esto, esto y esto. Entonces hablar con hechos hace que
esa discusión siempre sea más fácil. Porque hay personas que se dejan llevar por los sentimientos, pero cuando nosotros como freelancers hablamos con un sustento, con hechos, es más fácil manejar cualquier tipo de conflicto. Una vez que ya tengas los hechos y ya tengas estos pasos completados, entonces muestras la solución. Entonces comienzas aquí a explicar qué es lo que vamos a hacer como una solución. Ok, reconocimos que ya tenemos un problema, ya sabemos que estamos tal vez retrasados con la entrega, pero vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Esta es la solución que como freelancer tú tienes que ofrecerle al cliente. Tienes que decirle, mira, según este plan que hemos diseñado para atacar este problema, vamos a completar el proyecto en esta época. O vamos a terminar según lo establecido dentro del presupuesto. Vamos a tratar de limitar el gasto o vamos según lo que tú entiendas que esté pasando. Pero tienes que explicarle la solución al cliente. Puede ser a través de una reunión en persona, puede ser a través de un correo electrónico, puede ser a través de una llamada telefónica o a través de Skype, donde lleguen las partes a un acuerdo. Pero no importa el método que sea, siempre tiene que al final mandar un correo electrónico o firmar un papel donde ambos se hagan, estén totalmente de acuerdo, estén claros de lo que va a ser la solución, de cómo vamos a atacar este problema. No lo dejes en el aire. ¿Por qué? Porque si hay un contrato firmado ya de antemano y tú estás retrasado en algo o el cliente no está contento en algo y llegan a una solución solamente de boca, puede ser que al final el cliente alegue de que no era cierto, de que en verdad no, tú no le dijiste eso, y es más claro cuando hay firmas de por medio, cuando se explica la solución, se da un plan detallado en una hoja de papel o en un correo donde el cliente tiene que decir que sí, que acepta, que es como es, que es lo que tú estás diciendo, que eso fue lo que se acordó por teléfono o por la llamada de Skype, y entonces aquí se hace más fácil cualquier tipo de problema a futuro, y entonces ambas partes ya saben cuál es el plan de acción, qué es lo que se va a hacer para solucionar el problema que ambos están teniendo. Para terminar, hay personas que siempre quieren más y es importante que te mantengas firme. Mantente firme sobre la solución acordada. Mantente firme sobre lo que está estipulado a nivel de contrato con tu cliente. ¿Por qué? Porque si comienzas a dar esas soluciones y comienzas a ceder y te estás saliendo de la limitación del contrato o de la explicación que dimos y que firmamos ambos, entonces puedes entrar en problemas legales porque estás faltando al contrato, estás faltando a lo que se dijo que se iba a hacer. Entonces tienes que ceñirte, aunque no siempre sea, digamos, que lo que tú sientes que sea lo adecuado, pero siempre tienes que ceñirte al acuerdo que hiciste con el cliente. Siempre tienes que entender que el cliente tiene también una responsabilidad contigo como freelancer de respetar tu trabajo y de respetar las limitaciones del contrato. ¿Por qué? A mí en una situación con una clienta, ella quería que dentro del paquete que yo le había ofrecido de mis servicios freelancers, comenzara entonces a hacer diferentes cosas. Pero yo le decía, no puedo salirme de este paquete que tú y yo firmamos y acordamos porque evidentemente por contrato estos servicios ya no están protegidos dentro de este contrato. Entonces, para yo ofrecerte aquellos servicios, tenemos que entonces hacer un nuevo contrato y que abarque más los servicios que tú estás buscando ahora. Entonces, tienes que mantenerte firme sobre la solución que tú le estás ofreciendo al cliente para resolver el conflicto que están teniendo. Claro, con respeto, siempre a un nivel profesional, un nivel que dé la altura de un freelancer, un nivel que dé la altura de que ese cliente al finalizar el trabajo, al final se sienta a gusto con la forma en la que manejaste el conflicto y entonces puedas recomendarte a más personas o que eventualmente vuelva a ser un cliente contigo. Porque a la larga te vas a dar cuenta, como me ha pasado a mí, que hay veces que tenemos conflictos con clientes y los clientes regresan con nosotros. O sea, hay veces que tú dices, bueno, pero si hemos tenido conflictos, ¿por qué el cliente vuelve con nosotros? Pero la clave es el manejo que tú tuviste con ese cliente en esos momentos de conflicto. Cuando el cliente estaba aireado y tú mantuviste la cabeza fría. Cuando el cliente estaba exigiendo demasiado, pero tú le recordaste que por contrato se tienen que ceñir a X o Y servicio. Entonces, eso es otra forma de tú comenzar paso a paso a resolver los problemas que estás teniendo con tus clientes. Entonces, ahora a continuación vamos a ver de qué manera tú puedes manejar los conflictos con los clientes
cuando el que ha fallado ha sido tú.